televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Los Periodistas. Es un gusto como siempre para nosotros saludarlos y presentarles lo mejor que ha pasado esta semana en torno a las coberturas noticiosas. Compañeros, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos nuevamente. Así es, muy buena tarde, compañeros. Pues también es un gusto presentarles la información más importante de la semana. Ustedes vieron las imágenes al inicio de este programa sobre lo relevante, lo que ocurre día con día en nuestro país. Bueno, y como bien tú lo decías, pues vamos a tener la información más importante, lo más destacado. Podemos mencionar incluso allanamientos que se llevaron a cabo esta semana, una paralización de buses e incluso fueron localizados restos humanos en distintos puntos, ¿verdad, Samuel? Bueno, lo más impactante, recuérdese que nosotros aquí en su programa Los Periodistas lo que hacemos es generar la opinión, es usted quien finalmente decide cómo emitirla, cómo procesarla y pues juzgue usted. Y dentro de estas noticias importantes también de la semana, cabe mencionar el recuento de los incendios forestales que se han dado únicamente dentro de las áreas protegidas y son los datos que le vamos a presentar a continuación. Muy bien, entonces empezamos a presentarles ya las primeras notas relacionadas pues a lo más relevante. No son buenas noticias, pues son noticias positivas. Sin embargo, pues como lo indicaba nuestro compañero Samuel, será usted el encargado de emitir este juicio. Ahora pues vamos a presentarle la primera parte pues de lo que recolectamos esta semana y pues enhorabuena, se logran algunos operativos, allanamientos para desarticular redes de extorsionistas. A continuación les presentamos este tema. Más de 40 personas vinculadas al delito de extorsión fueron arrestadas este día por la Policía Nacional Civil. Fueron 90 allanamientos ejecutados en 4 departamentos, la mayoría de ellos en Guatemala. Además del chantaje, muchos de los hoy capturados enfrentarán cargos por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. A sabiendas de la cantidad de personas que serían capturadas, la policía, antes de trasladarlos a Torre de Tribunales, las llevó a las oficinas centrales de la División de Investigación Criminal en la zona 6 de la capital, donde se procedió a su plena identificación, obteniendo un archivo de fotografías de cada persona y registro de sus huellas dactilares. Después de varios meses de investigación, se sabe que las personas capturadas hoy lograron reunir más de 1 millón de quetzales producto de la extorsión a pilotos y dueños de autobús y comerciantes principalmente. Aunque claro, falta que el Ministerio Público compruebe esa versión de manera certera y científica ante juez competente. Pues es increíble cómo la Policía Nacional Civil a través de sus investigaciones ha detectado que pues al menos han sido 3 millones de quetzales los defraudados por parte de esta red de extorsionistas. Se giraron alrededor de 75 órdenes de captura, se concretan 35. Compañeros, ¿qué opinan al respecto? Yo creo que 3 millones es poco, tal vez, para todo el tiempo y todas las personas que conforman estas estructuras criminales. Tal vez es lo que empieza de la indagación que hace el Ministerio Público, porque constantemente sabemos que extorsionan buses, comercios, a cualquier persona. ¿Y cuánto es que le piden? Esa cantidad ni siquiera nos la dan las personas porque tienen temor de decir una cifra. Sí, bueno, incluso hay que mencionar que hay personas que son extorsionadas, incluso por tener una vivienda de 2 niveles, digamos. Y el tema de los transportistas, que ya mencionaba Carla, que es bastante
común que incluso pues algunos deciden paralizar labores, realizar distintos tipos de solicitudes, sin embargo no llega al oído de las autoridades y es bastante lamentable esta situación, algo que muchos guatemaltecos viven. Y es que no solo están los comerciantes en primer lugar de personas que son víctimas de extorsión, también los transportistas, pero recordemos que meses atrás hemos hablado también que han extorsionado incluso iglesias. Claro, y es esa acotación la que quería hacer, compañeros. Menciónenme ustedes qué grupo no está siendo extorsionado. Iglesias, transportistas, panaderos, tortilleras. Colegios. Rosemary mencionaba viviendas particulares. Ajá. Incluso socorristas. Exacto. Bueno, pero lo que pasa es de que aquí hay que tomar en cuenta algo. Desafortunadamente las autoridades, no ahorita, sino desde el pasado, no han querido invertir mucho en tecnología. Vean ustedes, en Estados Unidos pasa eso de la extorsión. No, de inmediato identifican quién está llamando, claro, de dónde está llamando. Pero aquí se tiene que hacer una investigación que puede llevar hasta un año, saber de dónde llamaron, de qué IP fue el que se reflejó ese número de teléfono, situaciones como estas. Y otro de los común denominador. La mayoría de extorsiones se da en personas cercanas a uno. Hablemos de familiares, amigos de los familiares, los vecinos, que un primo por aquí, resulta que todo tiene una conexión. ¿Por qué? Porque son ellos los únicos que saben realmente cuáles son los movimientos de uno. Uno da números de teléfono y pues la verdad es de que todos usamos la red social Facebook. Claro. ¿Qué pasa? Muchos nos da, yo estoy aquí, yo estoy en la piscina, yo estoy en todos lados. A todos nos pasa. Es ahí de donde muchas veces hay que tener mucho cuidado, porque la misma gente cercana a uno es la que lo extorsiona. ¿Vienen de las cárceles las órdenes? Sí. Claro. Esto es un secreto a voces, pero muchos de ellos ni siquiera lo conocen a uno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Es la familia, primos, amigos, vecinos, quienes muchas veces pasan esa información. Pero en algún momento yo recuerdo una audiencia que estuve de Rigo Rico, el famoso Rigo Rico de las extorsiones y todo. Ellos incluso, o hay personas que son extorsionadas que de pronto las llaman y les dicen, mira, me tenés que depositar tanto y tanto de dinero. Y ni siquiera los conocen, ni siquiera saben quiénes son. Claro, pero la gente amenaza. por temor accede y lo principal es denunciar. Bueno, denunciar y otra de las cosas importantes, a ver, yo quiero que las amas de casa me pongan atención en este momento, aquellas señoras que contestan su teléfono diariamente, el de la casa principalmente. Si a usted le llama y le dicen, fíjese de que su sobrino tal viene de los Estados Unidos, no tiene dónde quedarse y necesitamos que usted deposite tal, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces son llamadas falsas, ahí empieza la extorsión. Y entonces, pero mire, su sobrino se llama Luis. Ah, sí, Luis Ángel Miguel, por ejemplo. Claro. Ah, entonces ya le dio la información completa. Amas de casa, ¿Has sabido mucho tú de alguien cuidadito. así? Sí, yo he sabido de esos casos y por eso les digo, tengan mucho cuidado, porque es ahí donde uno mismo empieza a dar la información. ¿De acuerdo? Claro. Y como una recomendación, no dé detalles a nadie de su vida, no dé nombres de sus familiares, únicamente pues conteste ahí sí que los celulares, bajo la situación que estamos, los celulares de su círculo familiar no necesita más, porque pueden ser, ya hemos conocido estos casos de personas que ellas mismas caen y poco a poco van proporcionando, van proporcionando los datos de las familias. Sí, y algo que también me gustaría mencionar, pues hace no mucho me enteré de un caso de un transportista que él me daba a conocer que se había enterado que su mismo mecánico era el que lo estaba extorsionando. Sin embargo, él, porque no tiene confianza a las autoridades, él me daba a conocer que él iba a ser quien tomara justicia por mano propia. Claro, ¿qué es lo que han hecho muchos? Anteriormente también se sabía que a través de la basura de las casas, porque quizás tiraban facturas, otros recibos, entonces de ahí podían obtener información, saber qué es lo que las personas comían más, qué lugares visitaban, ¿verdad? ¿Qué entonces análisis con eso que hacen podían de eso, ¿no? ingresar a la información de las personas. Y algo importante que mencionaba Samuel también. Muy bien, quedan muchos cabos por atar en este tema de las extorsiones, ya lo mencionaba Samuel, pues el pobre papel a veces de las autoridades, aunque sí hemos visto que hay algunos operativos, sin embargo falta más trabajo. Otro flagelo pues que ha afectado bastante a la sociedad guatemalteca y que esta semana precisamente se pues desemboca en capturas, es el caso de una licenciada que fue secuestrada en Villanueva, la licenciada Acuña. Vamos a presentarle pues esta reseña acerca pues de esta situación
situación que se da en Villanueva. Estaba mencionando el caso pues de un secuestro. Agosto 3 de 2017, la abogada Katina Elizabeth Acuña Jerónimo viajaba en su camioneta acompañada de su hijo de apenas 3 años. Se sabe que hombres fuertemente armados descendieron de otro automotor y la obligaron a descender de su camioneta. Se la llevaron. El niño, gracias a Dios, resultó ileso, aunque con el impacto emocional de ver cómo se llevaban a su progenitora. Ese día, la noticia circuló rápidamente a través de las redes sociales. ¿Quién se llevó a la abogada? ¿Por qué? Nadie tenía las respuestas y las leyes guatemaltecas permiten hablar de un secuestro hasta que los plagiarios exigen dinero por su liberación. Hay versiones extraoficiales que señalan que la abogada fue encontrada sin vida 3 o 4 días más tarde, pero nadie lo confirma. Las autoridades no aseguran ese extremo y la familia prefiere no hablar del tema, lo cual debe respetarse. Entonces, la información oficial señala que la abogada Katina sigue desaparecida. Han pasado 8 meses desde aquel fatídico día y siguen habiendo más preguntas que respuestas. Lamentablemente, así se vive en este país, nos guste o no. Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, como todos quisiéramos, y en este caso en particular, las imágenes cuando se habla de la abogada son las mismas del día de su desaparición. Una camioneta vacía en una carretera de Bárcenas, Villanueva. Bueno, definitivamente un caso que ha impactado bastante porque el tema del secuestro, el cual afortunadamente, y hay que mencionarlo, ahí sí les doy el lugar a la Policía Nacional Civil, ha sido uno de los pocos delitos y situaciones que han logrado combatir y la mayoría de los casos los han encontrado con vida. El tema del secuestro en Guatemala, afortunadamente, repito, no ha logrado funcionar, tienen mucha tecnología las autoridades. De hecho, yo he sido parte de algunas capturas, por ejemplo, que se han dado, la última en Peronia, donde incursionamos junto con la Policía Nacional Civil, encuentran que era el papá, por ejemplo. Este es un caso de muchos, el secuestro, y lo que hablábamos principalmente. El secuestro también se da no porque lo encontré en un buen carro, no porque me pareció que salió del banco, sino precisamente es porque hay conocimiento previo de las acciones que realiza semanalmente. En este caso, pues se está investigando, por supuesto, en el de Katy, y otros casos donde incluso el papá ha secuestrado al propio hijo, que fue lo que vimos en Peronia. Es que recordemos que ella también es profesional del derecho. En este caso, lo impactante para mí es que su hijo estuviera cerca, que él viera todo lo que está pasando y que hasta este momento pues él no pueda volver a ver a su mamá. Yo vi un caso de secuestros que eran incluso los agentes de la Policía Nacional Civil que operaban en San Marcos. Y una de estas personas, el padre de la desaparecida desde hace mucho tiempo, pues él suplica porque él quisiera volver a ver a su hija, o dice si ya la mataron, pues quisiera enterrarla por lo menos. Claro, claro. El dolor en la familia. A mí este caso en lo particular me conmueve mucho por la situación que se da como primera escena. Un niño prácticamente pues queda abandonado en esa escena. Ya han pasado casi 8 meses, incluso ya se han reportado capturas, sin embargo aún se desconoce el paradero de la licenciada Katy Acuña. Ahora bien, aquí compañeros, y como les digo, nosotros solamente hacemos el análisis, quien es el encargado de determinar es el Ministerio Público, los jueces, pero ¿qué tanto les interesa el dinero en este caso? ¿O simplemente era una venganza? Porque te pones a pensar, si realmente fuera mucho dinero lo que les interesara, hubieran llevado al bebé. ¿Por qué? Porque saben de que es un dolor fuerte para la familia y que van a hacer hasta lo imposible por reclamar a las dos vidas. Pero no precisamente puede ser una venganza. En otros casos que han habido secuestros, entregan el dinero que les piden, hasta 3 veces pagan
y no devuelven a las personas. Incluso, pues, imagínense si ellos están con las personas que tienen secuestradas, sea una, dos o tres, en algún momento, pues, que ellos vean las caras de sus secuestradores, tal vez esto, pues, uno no sabe qué pasa ahí. O a lo mejor por alguna información que guarden, como lo decías tú, no precisamente una venganza personal o porque se metió, o muchas veces puede ser pasional, situaciones, pero en este caso podría ser que guarde alguna información muy importante de que a alguien no le convenga que esa información salga a la luz. Claro, y podría ser también que ese caso ya se ha vuelto muy mediático y se le salió de control las manos a los secuestradores. Como tú bien lo dices, ya es pues tarea del Ministerio Público e investigadores de la Policía Nacional Civil determinar y sobre todo avanzar en esa investigación. Ya hubo 4 capturas, estuvimos presentes en el lugar y ahora ¿qué pasa? A la familia, ¿qué le interesa? Le interesa saber en dónde está la licenciada Katy, ¿verdad? Es una situación, pues como les digo, me conmueve bastante debido pues a que es una madre. ¿Qué puede pensar este pequeño? Es cierto, ahora tiene 3 años, sin embargo, pues una profesional, una ciudadana digna y que pues apoyaba el desarrollo también de la sociedad guatemalteca. Claro, los casos que ella tuvo que haber visto en algún momento, el apoyo de su familia, obviamente, no solo económico, sino también la falta de una madre en ese núcleo familiar. Claro. La verdad es de que es triste. Y en un momento pues mencionaba Samuel que ya son menos los casos que se ven de secuestro en nuestro país. Sin embargo, pues este ha impactado por la forma en que se dio. Saber que dejaron al niño ahí tirado y después se la llevaron a ella y ya no volver a verla. Y saber que ahora capturaron a las personas que no han podido. Esa incógnita, ¿verdad? ¿De dónde está la abogada? Y el recuerdo que le va a quedar a su hijo, 3 años dicen que tiene, pero ver la foto de su madre y decir yo estuve presente cuando se la llevaron, realmente va a ser algo que queda en la memoria del pobre. Y que esperemos que esté viva para que ese recuerdo se cambie. Yo volví a encontrar a mi madre, la verdad. Y lamentablemente, pues seguramente hay muchos abogados que nos están viendo. Nosotros también nos unimos a este pesar del gremio de abogados, porque sabemos que no es el único caso. Recordemos los casos anteriores en Avenida Reforma, allá cerca de la universidad que está en la zona 2 capitalina, varios abogados que lamentablemente han perdido la vida en la Sexta Avenida, uno de los abogados que fue asesinado, ahí lamentablemente se da esta situación. Así es que nosotros también estamos como ustedes y por supuesto somos parte de la fiscalización de las investigaciones que hacen las autoridades correspondientes. Muy bien, saltemos a pues, un tema muy importante también. Sin embargo, hay que tocar otros aspectos de lo más importante que se ha suscitado durante la semana. Rosemary, estuviste a cargo de varias coberturas relacionadas a la paralización del transporte. Esto, lamentablemente, en la ciudad de Guatemala se ha vuelto común. Si no para la ruta 36 o 37, lo hace la 203, 204, la ruta 1, la ruta 7. Son varias las demandas. El transporte, pues sí está teniendo una problemática muy grande, muy severa, debido a que pues son varios también los reclamos por parte de los conductores. Desde luego pues la ciudadanía, los usuarios reclaman, también tienen sus propias exigencias. Sin embargo pues es un tema que se tocó esta semana y desde luego pues miles de usuarios afectados, como ya se está haciendo lamentablemente una costumbre. Sí, efectivamente, pues como tú decías, esta semana se llevó a cabo una paralización de la ruta 36 y 37 y de esta forma pues fueron afectados usuarios de la colonia La Betania y El Amparo. Sin embargo, hay que mencionar que no solo es el tema de la extorsión el que molestaba a estos pilotos, sino también el tema de algunas multas que ellos aplicaban. Sin embargo, hay que mencionar que los usuarios explican que el cobro del pasaje es de 2 quetzales, entonces hay ciertos motivos para que ellos tengan este tipo de sanciones, pero ahora le vamos a presentar la nota y después vamos a comentarla. Mucho tiempo esperando. Sí, créeme que estoy desde aquí desde las 6:20 de la mañana y aún estoy aquí, mira, ya van a ser las 7. Y que vivimos del día y con lo que poquito ganamos no alcanza. Aguantar porque ni modo, no se puede hacer nada. Está carito para nuestro bolsillo todos los días, ¿verdad? Ya es más presupuesto. Desde allá arriba venimos, pero no hay buses.
imagina pagar al menos 30 quetzales de pasaje en 3 días a pesar de ser trasladado con riesgo en pick-up o buses a su trabajo. Esa es la situación que viven vecinos de las colonias La Betania y El Amparo en la zona 7 capitalina con la paralización del servicio de buses de ruta 36 y 37. Es bastante complicado, señor. Arriesgado. Arriesgado, porque la mera verdad es que uno tiene que salir a trabajar. Y eso es una ingratitud la que hacen, porque ellos tienen sus razones, ¿verdad? Pero también ellos cuando andan trabajando son muy abusivos. Ellos en veces hasta cobran 3 quetzales a la hora del día. Siquiera que no, hasta aquí no se sabe pues qué es lo que pasa. Sí, ahora que incluso ustedes tienen que gastar más para... Sí, porque fíjense que están cobrando 5. Y fíjense que a mí me salen 14 quetzales en el día. Pues realmente ellos no quieren trabajar, ¿verdad? No, está bastante difícil, sí. Tengo que pagar taxi. ¿Van muy llenos? Sí, van muy llenos. Ya no se puede, yo ya no hay ya ni qué hacer porque no hay negocio, no hay nada. Incluso ahora que usted tiene que pagar más para llegar a... 5 estamos pagando ahorita. Mototaxis, taxis, vehículos particulares y buses amarillos prestan el servicio de transporte alternativo, los cuales cobran incluso 5 quetzales de pasaje al trébol y posteriormente las personas deben transbordar para llegar a su destino. Bueno, ya veíamos cómo es que los usuarios fueron afectados, pero no únicamente por la paralización de este transporte. Sin embargo, pues hay que mencionar que luego de que se restableciera el servicio, que fue ayer precisamente, luego de 3 días que ellos pasaron sin poder trasladarse en estos buses urbanos, se daba a conocer los malos tratos que también reciben algunos adultos, ¿verdad? Adultos de la tercera edad. Y en este caso, mencionar que ellos durante el lunes, martes y miércoles tuvieron que pagar de 5 a 15 quetzales con tal de salir de la colonia La Betania, y es parte de cómo es que estas personas fueron afectadas, parte de los temas que también son bastante comunes en el territorio nacional y que precisamente ahora es momento de comentarlos un tanto. Sin embargo, también le vamos a dar la bienvenida a Marvin García, que se incorpora a los periodistas. Marvin, ¿qué tal? Compañeros, buenas tardes. Venía a trabajar. El tema que están tocando, pues llama mucho la atención porque por la medida que ellos han tomado, también se recuerdan que hace 2 días precisamente y ayer también manifestaron y dijeron de que primero argumentaban algún caso, posteriormente que se quede 2 quetzales y en fin, han venido bastantes temas, pero el más afectado siempre es el usuario. El usuario, obvio. ¿Verdad? Y como ustedes decían, las personas de la tercera edad, porque pudimos observar cuando les dijeron se bajan porque se bajan. Y a caminar todos, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo más fuerte, a pesar que ellos quieren una medida obtenerla, ¿verdad?, a través de la manifestación, pero, como repito, el usuario es el más afectado. Y es que el problema no solo son los buses urbanos, también los extraurbanos, porque han atacado a los conductores de estos buses. En este caso, yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento pues usaron bus, me imagino yo? Claro. ¿Fueron afectados en algún momento por un paro de este tipo? ¿Ustedes algo que recuerden? Claro. Esta es una situación, Carla, déjame contarte que viene de años. Marvin no me dejará mentir que el transporte pues necesita una solución integral desde hace ya ratos. Vemos pues estas demandas por parte de los conductores. Sin embargo, los buses son apropiados para transportar a las personas y exigir otra tarifa. La pregunta que yo hago, las multas, ellos afirman que tienen pues un sinfín de multas. Sin embargo, son multas justificadas a decir de la municipalidad, en este caso de Guatemala, llantas lisas, no pues respetan a pues, las personas de la tercera edad también, ¿verdad? La sobrecarga de los buses. Exactamente, también. La sobrecarga de los buses. Sí, incluso hay que mencionar, Samuel estuvo dándole cobertura también a eso. Bueno, la verdad es de que aquí se suman muchas situaciones y yo lo voy a decir públicamente porque lo conozco de fondo. ¿Qué pasa? Una multa de 500 quetzales, hay municipalidades, sin mencionar cuáles, pero esa multa que vale 500 quetzales y que pues se la pusieron en la calle, resulta que cuando los transportistas van a ir a pagar, esa multa se convierte en 50 quetzales. ¿Qué significa esto? Que entonces es por eso de que miramos muchos conductores de que no les importa ir a excesiva velocidad, que no les importa llevar los buses en mal estado,
que tampoco les importa a los transportistas que su autobús lo maneje una persona que no tiene la licencia adecuada, la licencia correcta para poder conducir este autobús. Muchos decían... Sufrimos los usuarios. Claro, también los conductores de los buses, los que trabajan de ayudante también, porque imagínate, a veces ellos mencionan lo que nosotros ganamos, tenemos que pagar extorsión si se arruina el bus, y el mal servicio que le dan a ese tipo de buses es lo que al final también complica el servicio que le dan a los usuarios. Y en este caso, pues obviamente sabemos que todo va de la mano, ¿verdad? También el problema que se da son las personas que se dedican a extorsionar, las personas que se dedican a estar o que están vinculados en estructuras criminales. Y también ellos lo que hacen es asesinar a las personas que están de pandillas rivales o personas que por venganza pues hacen alguna de estas cosas. Y esto vimos en esta semana, lamentablemente, dejaron los restos del cuerpo de una mujer en diferentes puntos. Vamos a ver la nota. A eso de las 12:30 del mediodía, con diferencia de 1 minuto entre cada una, entraron 3 llamadas a la cabina de bomberos municipales. La información era que en 3 puntos de la ciudad capital se encontraban bolsas con restos humanos. Los socorristas acudieron primero a la zona 1, en donde localizaron las piernas de una persona. Donde nos informaban que sobre la 0 avenida, frente al numeral 053 de la zona 1, pues se encontraban posibles restos humanos en una bolsa. De inmediato pues se coordinó a nuestro personal a ese sector, donde se encontraron unas piernas en el interior de una bolsa negra. Asimismo pues se solicita la presencia de la Policía Nacional Civil, así como el Ministerio Público. La segunda bolsa fue localizada en la 15 Avenida y 18 Calle del Proyecto 44, en la zona 6, en donde por la fisiología de los restos, las autoridades informaron que se trataba de una mujer. La cabeza de la víctima estaba en la 25 Avenida y 18 Calle del barrio San Antonio, en la zona 6. Además, los delincuentes en este último punto colocaron la bolsa en una esquina en donde se encuentra la pinta que identifica a la Mara Salvatrucha, y dejaron una nota que decía: esto te pasa por andar con la Mara contraria, que tenía además la foto impresa de la víctima. Autoridades no descartan que este macabro hallazgo lo realizaran integrantes de la Mara 18 por disputa de territorio. Un tema que de nunca acabar, porque desde que inicié yo a hacer periodismo se viene dando eso. Y para recordar también ustedes, compañeros, que algunos cubren Nota Roja, saben de que eso es una rivalidad dentro de pandillas, y también hay bautizos, ¿verdad? Se puede dar bautizos, rivalidades, porque a veces una pandilla, decir Mara 18 y Mara Salvatrucha, si yo estoy de la Mara Salvatrucha y voy con la 18, soy asesinado. Y en el caso de las mujeres, descuartizadas. También se han dado para bautizos, ¿verdad? O también ritos satánicos que se dan, se descuartizan. Han dado casos con menores, con adultos, más con mujeres, se ha dado este acontecimiento, lo que nosotros pudimos observar en esta semana, compañero. Incluso con hermanas, porque se ha visto que las hermanas las matan, después dejan sus restos tirados.
Imagínate el impacto de eso. De acuerdo, exacto, de acuerdo con los analistas, la forma de poder operar en una pandilla es que para ellos, para los integrantes de estas pandillas, lo más importante es ese grupo. No importa la familia, no importa la hermana, a la madre incluso le tienen un poco de respeto, pero le tienen más respeto a la misma pandilla. Es una situación lamentable, ya lo mencionaba Marvin, si se juega a estar entre las dos pandillas, son estas las consecuencias, es lamentable. También ahora, pues solo esperar la respuesta por parte de las autoridades y dar con el paradero de los responsables de este, pues, sanguinario hecho. Hay varios casos, les comento en este mismo tema. Se dio uno en Villanueva. El novio era de la Mara 18 y la novia era de la pandilla rival. Entonces, ¿qué hicieron? Como ustedes dicen, hay una hermandad dentro de los pandilleros, ¿verdad? Entonces, aquí dicen, tenemos que ser leales todos. ¿Y qué es lo que dijeron? Ella o él descuartizaron a ella. Entonces, porque sabían que el pandillero era más astuto y tenía su respeto dentro de la clica. Les servía más a ellos, claro, prácticamente. Y otro acontecimiento se dio en la zona 12, también, donde asesinaron casi a todos los integrantes de una familia y posteriormente en eso le quitaron el corazón a la mamá de la rivalidad, ¿verdad? De una pandilla rival, le quitaron el corazón y se lo fueron a dejar a la puerta de la casa del hijo, ¿verdad? Entonces son actos que uno dice en Guatemala sí suceden, ¿verdad? Claro. Y son cosas, las rivalidades dentro de las pandillas que operan en nuestro país. Claro, sí, bastante lamentable y pues como ya lo mencionábamos, son distintas situaciones las que se registran cada semana, pero ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar sobre los accidentes de tránsito que son algo ya común en el territorio nacional y sobre todo ahora que inician las lluvias, que viene el invierno, se intensifica este tipo de situaciones, pero hay que mencionar un caso que se registró hace algunos días, un accidente de tránsito en Caabón que pues definitivamente perjudicó a las personas que viajaban en este vehículo, pero a continuación le vamos a brindar más detalles. Así cayó la noche de este miércoles en Cobán, Alta Verapaz, en medio del sonido de sirenas y gran expectativa entre la población por un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde en el área rural de este departamento. Las ambulancias que comenzaron a llegar en horas de la noche eran acompañadas por vehículos privados donde se trasladaba a decenas de niños que resultaron heridos en el percance. De acuerdo con los cuerpos de socorro, un camión que transportaba a 40 personas entre adultos y estudiantes de la escuela de la aldea Chipur, ubicada en la Sierra de Chama, cayó a un barranco en la aldea Chiconop en jurisdicción de Santa María, Caabón. Debido al percance, 25 personas entre niños y adultos resultaron gravemente heridas. Además, 3 estudiantes y una mujer voluntaria que acompañaba a la delegación perdieron la vida. Lamentablemente, para darles su información mayor, el vehículo donde venían los pacientes quedó traída en la unidad 795, la señora quedó allá en el Pajal porque lamentablemente falleció la señora. Ahí están las autoridades como la PNC y encontramos al Ministerio Público también en el camino. Los menores regresaban de participar en una jornada de juegos escolares municipales de nivel primario. Sin embargo, su ilusión por participar en los juegos departamentales se ha convertido en luto por las personas fallecidas. Bueno, y veíamos esta tragedia, estos estudiantes que resultaron heridos a causa de este accidente de tránsito precisamente en Caabón, pero ya es algo bastante común, como ya lo mencionábamos, constantemente vemos cómo es que buses se registran accidentes de tránsito debido a que muchos van a alta velocidad. O sobrecargados. Sin importar la cantidad de personas que lleven. Recordemos que son vidas al final de cuentas y muchos pilotos no lo toman en cuenta. Y en este caso tomando también en cuenta que se trataba de niños y no se tuvo el cuidado necesario. La imprudencia es lamentable, Samuel. La imprudencia y todo lo que deja, las consecuencias. Lamentablemente aquí hay muertes. Si usted
desea apoyar a esta familia o a los... En este momento tenemos el número de cuenta en pantalla, el 3122-02-3427 de Pan Rural, la cuenta Unidos por Siempre, ya que pues ellos la necesitan bastante. Así es de que pues si desea colaborar, ya anotó usted el número de cuenta. Y precisamente antes de seguir con el tema, pues yo tengo que retirarme de los periodistas. Hay importante información que usted deberá de saber en pocos minutos. La vamos a saber, está relacionada con el jefe edil de la comuna capitalina. Por lo tanto, de inmediato pues vamos en busca de la noticia. Es que mi turno es el turno vespertino. Claro, de éxito, Samuel, en esta cobertura. Como tú le dices, información importante que no se puede pasar por alto. Bueno, en este caso seguimos conversando sobre los accidentes que se registran constantemente en el país. Ya vemos de este lugar, recordemos lo que recientemente pues ocurrió en la carretera interamericana, ese tráiler que se pasó llevando a más de 20 vehículos, donde ya fallecieron 8 personas y otras más pues resultaron gravemente heridas y que todavía se hacen las investigaciones. Recordemos que de estos casos, algunos huyen del lugar, los conductores, incluso con los ayudantes, se escapan para poder evitar una investigación y también cargos en su contra. Y por ello es de que también pues se les pide a las personas que conducen un vehículo que tengan cuidado, que tomen sus precauciones también. Claro, Carla, no hay que ser imprudente pues en estas carreteras del país y sobre todo también el llamado para las autoridades para que tengan estos controles en cuenta. Vamos a platicar, vamos a dialogar respecto a otro tema muy importante, una noticia que se desata pues esta semana, sigue de nuevo, es un tema de nunca acabar, como mencionabas, Marvin, los motines dentro de los centros carcelarios. Sucede pues uno esta semana. Ustedes estuvieron pues muy al pendiente también de esta situación, compañeros. Sí, y es que fue grande, la verdad grande. Se habían dado motines y precisamente hago relación de aproximadamente 11 años, el último más grande que se había dado y precisamente se dio en Escuintla, ¿verdad? Son 8 las personas asesinadas, 25 heridos, pero la pregunta es, nuevamente caemos a lo mismo, ¿cómo ingresan las armas? ¿Será que estuvieron en caletas? ¿Cuántos años estuvieron o ingresaron días antes? Todas estas interrogantes pues quedan en el tapete de la discusión y siempre la debilidad que existe dentro del sistema penitenciario. Claro. Vamos a ver a continuación la nota que preparó nuestro compañero Samuel Orozco, quien dio cobertura a todos estos hechos. El silencio que al llegar cada noche envuelve los alrededores de la Granja Penal Canadá en Escuintla fue roto la noche de este jueves, en particular por los gritos de decenas de personas que con angustia vociferaban el nombre de sus familiares que se encuentran recluidos en esa cárcel, en un intento desesperado por saber cómo se encontraban. La causa, porque alrededor de las 2:30 de la tarde un grupo de reos inició un motín que terminó en enfrentamiento a balazos con los guardias del sistema penitenciario.
De inmediato se puso en alerta el protocolo de seguridad y llegaron elementos antidisturbios de la Policía Nacional Civil y del Ejército para evitar una fuga masiva. Transcurridos los minutos, las autoridades penitenciarias permitieron el acceso a los cuerpos de socorro y fue allí cuando se comenzó a conocer la magnitud de la revuelta. Las ambulancias comenzaron a trasladar a los reos heridos al Hospital Regional de Escuintla, que se declaró en emergencia para atender a la gran cantidad de pacientes que comenzó a llegar. Dentro de las ambulancias también viajaban guardias penitenciarios que iban custodiando a los reclusos. ¿Qué es lo que está ocurriendo adentro? Joven, disculpe. Bomberos voluntarios en una llamada de emergencia nos ubicamos en la Granja Penal Canadá, ya que en el lugar al hacer presencia pues se realizaban disparos al aire. Así hemos de indicar de que la protección de los bomberos pues estuvo bastante delicada y controlada a la vez. Posteriormente procedimos a evacuar a algunos reos que caminaban hacia la parte de afuera para pedir auxilio, y los compañeros técnicos en urgencias médicas procedieron a prestarles los primeros auxilios y posteriormente a trasladarlos al hospital regional de esta localidad. Hemos de indicar también que todos los reos que fueron trasladados por nuestras unidades presentaban heridas con proyectil de arma de fuego en las extremidades inferiores. Transcurridas 5 horas, los guardias penitenciarios lograron controlar por completo la revuelta y se dio a conocer el saldo final de la misma. 5 reos perdieron la vida y 22 más resultaron heridos. El director de presidios, Jubel de León, dio a conocer que un grupo de reclusos, liderado por el reo Arnoldo Ramírez, alias El Diablo, fue desarticulado semanas atrás. Sin embargo, las armas de fuego que usaron hoy los internos no fueron localizadas en la última requisa efectuada en ese penal, por lo que se cree que el motín se inició por una disputa entre reclusos para tomar el control de la cárcel. Bueno, y aquí caemos nuevamente a la interrogante que hacía Marvin García. ¿Cómo ingresan estas armas si supuestamente el Ministerio de Gobernación pues indica que se han hecho requisas en los centros que son de alta peligrosidad? Entonces, pues ya se instalaron sistemas también para detectar metales. ¿Cómo llegan estas armas? Tuvimos acceso a algunas fotografías donde se ve que una persona con heridas de una hacha, me imagino, porque sí está como abierto y todo. Entonces, pues esta es la interrogante, ¿verdad? Claro, Karen, tú has estado en ese tipo de coberturas, incluso muy importante lo que mencionabas, escáneres en los centros carcelarios, en ese precisamente existen, sin embargo, pues no se ven los resultados. Qué gran cantidad de armas las que se observan, al parecer como que la entrada fuera libre, ¿o no, Marvin? Sí, yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué le digo yo? No hay un control por parte del sistema penitenciario. A pesar que digan que hay cámaras, hay escáner, hay lo que tengan, siempre va a haber un corredor donde ingresar las armas. Y se dan cuenta, en diferentes cárceles están en las calles y bien se lo lanzan, como en las correccionales. Pueden lanzar hasta comida, droga, armas, claro. Y así lo hacen. Entonces, a veces que ya saben qué persona o qué esposa de algún reo va a entrar y le va a decir, mira, ella no la revisas porque ya lleva un ilícito dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí es la corrupción, eso no va a terminar nunca. Así pongan a cualquier persona, pongan hasta Rambo, si es posible, de estar ahí cuidando. Siempre va a existir una evasión ahí. Claro, lo que contribuye también bastante son los sueldos de los agentes del sistema penitenciario. Claro que sí. Bueno, en este caso es lo que vimos de lo que ocurrió esta semana, pero no sé si ustedes recuerdan lo que pasó hace un año en la calzada San Juan con los estudiantes del Comercio 2. Esta tragedia, la verdad, lamentable. Muchos guatemaltecos, incluso a nivel internacional, vieron ese video donde Javes Meda pasó arrastrando a 11 estudiantes y lamentablemente una de ellas murió, Brenda Domínguez.
Ni siquiera recordar es permitido. ¿De qué sirvió la muerte de Brenda?, decían los alumnos del Comercio 2, que fueron pocos los que opinaron por sentirse cohibidos para hacerlo. En realidad no se ha visto un cambio de verdad que uno diga que por algo ella murió, porque si uno se pone a pensar que la situación que pasamos nos había de ayudar más a que se enfocara más en la educación, pero en realidad no. Bueno, pues mi punto de vista, la verdad, no se ha logrado mucho. Las autoridades que tenemos, pues estamos viendo que están haciendo algunas cosas, pero el ministerio no responde. El ministerio se ha dado el punto de que, bueno, eso pasó el año pasado y ahí se quedó, y entonces la verdad nosotros todavía nos sentimos muy indignados con todo esto. Y no solo los estudiantes lo dicen, porque realmente la situación no ha cambiado. Seguimos sin escritorios, sin personal administrativo, sin personal operativo. Solo dos docentes fueron los que enviaron este año. Una docente de ellos pues viene nuevamente a criminalizarnos, ¿verdad? Y decir que los alumnos y claustro de maestros somos responsables por la tragedia, ¿verdad? Y ellos saben cuál es la realidad. Quieren tapar el sol con un dedo, pero definitivamente que no se puede. Al principio nos querían vedar el permiso para ingresar y ver la situación actual de los estudiantes que ni siquiera tienen un escritorio digno para recibir clases. Bueno, quiero comentarles algo muy importante que me dijeron los alumnos. De nada sirvió que Brenda Domínguez muriera. ¿Por qué? Porque ustedes vieron en esas imágenes que los escritorios no están completos. Ellos estudian en unas sillas plásticas. Vieron que incluso algunos alumnos están en el suelo. Y ayer ni siquiera les permitieron que se hiciera un homenaje a Brenda Domínguez. Y esto tiene muy molestos a los alumnos del comercio. Lamentablemente ya un año de la tragedia, ni siquiera hay una condena en contra de Javes Medas, y estos niños pues siguen sufriendo, los que se quedan ahí por décadas y décadas, porque pues los centros educativos así están en nuestro país. Bueno, y con esta información despedimos el programa. Fue un gusto que usted nos estuviera viendo desde sus hogares y nos vemos la próxima semana, compañeros. Hasta la próxima, compañeros, y por supuesto vamos a tener siempre llena toda la cartelera de información cada semana. Por supuesto, siempre hay información en nuestro país. Hasta la próxima, amigo televidente, y como siempre, pues vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que usted tenga la mejor información. Sintonícenos la próxima semana.